A nombre de todo el equipo le doy la bienvenida. Aquí estamos felices, como siempre, de recibirle y de verdad, de nuestra parte, ojalá que los temas que hemos preparado y que tenemos listos para ustedes vayan a servirnos a todos. Comenzamos. Quiero presentarles a las dos invitadas que tenemos. Tienen que ver con áreas que están directamente relacionadas con la atención de la emergencia por COVID-19 y el impacto, como les dije, que tiene esta situación en el área educativa. Están con nosotros la doctora Marcela Hernández. Doña Marcela es, ya ustedes la conocen porque la han visto varias veces en el programa, es infectóloga pediatra, trabaja en el Hospital Nacional de Niños, y también está con nosotros doña Melania Brenes, que es la viceministra académica de Educación Pública. Y la idea de esto es que yo dé como el punto de partida para que establezcamos una conversación entre los tres, y por supuesto que usted que está en casa y que yo sé que tiene muchas dudas con respecto a las últimas medidas adoptadas en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud y también muchas dudas con respecto al reinicio del curso lectivo de forma presencial, aproveche este espacio que le vamos a dedicar al tema para que estas dos señoras puedan aclarar las dudas que tengan. Esa es la idea, así que les agradezco a ambas por estar con nosotros. Muchas gracias, Ron. Muchas gracias. Doctora, quiero comenzar con usted y tal vez... ¿verdad? Bueno, el viernes nos llevamos un buen susto, la verdad fue esa, ¿verdad? Estábamos a las puertas de que se diera la salida, el banderazo de salida de la tercera fase de la reapertura, ¿verdad? Y más bien fue todo lo contrario, es decir, echamos para atrás, tuvimos que quedarnos el fin de semana guardaditos en casa. ¿Cuál es el riesgo que existe básicamente en relación al aumento de los pacientes? Sobre todo me preocupa la cifra de pacientes hospitalizados, ¿verdad? Sí, y los de la UCI, que si bien es cierto, no son muchos, sí aumentó sensiblemente en los últimos días. Sí. ¿Cuál es el riesgo que eso representa? Bueno, ahorita con este aumento de casos, gracias a Dios la mayoría son casos ambulatorios, ¿verdad? Son casos leves. Sin embargo, ya sabemos por todo lo que hemos visto en meses anteriores en este país, en otros países, que de la totalidad de casos siempre hay un buen porcentaje que va a meritar hospitalización. Y de ese buen porcentaje, 20% u otro de 20% de ese grupo van a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de modelos matemáticos, haciendo números, por ejemplo, si nosotros siguiéramos esa tendencia, de 10 pacientes, 2 terminarían hospitalizados. Para 5.500 y un poquito de camas que tiene el país en la institución pública, ¿verdad? Y que esas 5.000 camas no están vacías. Son camas que normalmente, por lo menos la mitad, están ocupadas con otras patologías. Enfermedades que se deben de atender, infecciosas, no infecciosas, cáncer, infartos, cardiopatías y otras enfermedades crónicas. Ya tienen un número de camas ocupadas. De esas 5.000 y pico camas, ¿cuántas se destinan a una unidad de cuidados intensivos? Pues la institución puede contar estirando mucho, ¿verdad? Reconvirtiendo camas y demás, como hasta unas 300 camas de cuidados intensivos. Entonces, si lo vemos en esta proporción, si llegáramos a tener, ahorita lo que estamos teniendo son un poco más de 2.000 casos, pero que han ido apareciendo despacio. Si aparecieran 100 casos por día nuevos, como el susto que nos pegamos el viernes, y vean que ustedes que sí se reflejó bien eso, ¿verdad? Porque fueron 119 casos y subieron los números de hospitalizados. Por supuesto. Importante, porque es esa 29 relación. Teníamos el viernes, si no me equivoco, ¿verdad? 29 hospitalizados y 5 en la UCI. Y 5 en la UCI. Entonces, vean ustedes esa relación, porque cuando estuvimos con cifras más bajas se mantuvo mucho el número de hospitalizados, que estuvimos entre 17, 20, y el día que se disparó a 119, 29 hospitalizados. Entonces, si nosotros continuamos con un aumento sostenido o con esta cantidad de casos, más de 100 por día, esa acumulación de pacientes, ese aumento de pacientes que necesiten estar hospitalizados, nos van a estar ocupando las camas destinadas para los enfermos por COVID en muy corto tiempo. Y eso traduce también en las camas de las unidades de cuidados intensivos, que eso es lo que se viene manejando, llevándole el pulso, llevándole el ritmo, ¿verdad?, de la enfermedad con todas las medidas a nivel mundial, porque sabemos que las medidas que se han tomado han funcionado.
y lo podemos ver con la primera ola. Estuvimos todos encerrados, todos muy cumplidos y rápidamente bajaron los casos. Empezamos a estar un poco más relajados, hay que llevar ese balance, también la gente no se puede morir de hambre, las personas tienen que regresar a sus trabajos. Sin embargo, el regresar a los trabajos no quiere decir quitar las medidas, ya pasó todo, esto no ha pasado. Mientras existan casos a nivel mundial, vean que en este momento las América, Estados Unidos, Brasil son los países con mayor número de casos. Para la actualización de la OMS que sacaron para el 21 de antier, 1.200 fallecidos solo en Brasil, ¿verdad? Y el mundo lleva alrededor de 500.000 de fallecidos, donde ahora la mayoría se está presentando en las Américas, Estados Unidos y Brasil. Brasil este fin de semana superó a Estados Unidos. Mientras que tengamos el virus en algún lugar del mundo, siempre va a ser un riesgo. Entonces, no podemos relajar medidas a pesar de que el país necesite retomar algunas actividades, y eso quizás es uno de los mensajes más importantes. Y si relajamos medidas, aumenta este número de casos, en proporción aumentan las necesidades de camas, y las camas tienen un número finito, ¿verdad? Entiendo. Doctora, es que a mí lo que me preocupa es cómo entendemos esta vuelta a la nueva normalidad, digamos, o tratar de ir normalizando algunas actividades ¿verdad? Porque cuando uno ve, por ejemplo, la fiesta en Alajuelita, cuando uno ve el baby shower en Pavas del fin de semana, cuando uno se da cuenta de que la policía tuvo que intervenir 5 fiestas el sábado, entonces uno se pregunta si la gente está entendiendo bien cuál es el concepto de cuáles son los permisos que yo me puedo dar, ¿verdad? Porque una cosa es que yo trate de que la economía vaya recomponiéndose un poquito y de que los restaurantes puedan abrir o que los comercios puedan abrir, y otra cosa es que yo entienda que eso me da permiso a reunirme con 50 personas en un espacio cerrado, que eso nadie lo ha dicho nunca, no, ¿verdad? Entonces, valga este mensaje para que todos de verdad, y ayer lo decía muy bien don Ignacio en el noticiero de la noche, o sea, no es con tono ni de regañada, ni nos vamos a poner aquí ¿verdad?, a sermonear a nadie, pero sí que entendamos que en la medida en la que todos comprendamos claramente qué es lo que se nos permite y qué es lo que podemos ir haciendo, nos vamos a ir ayudando entre todos, no solamente a que la economía vaya recomponiéndose un poquito, porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Y algunos más que otros, hay sectores muy golpeados que yo pienso que ya es necesario ir ayudándoles, pero también tenemos que ir midiendo que no nos podemos enfermar absolutamente todos al mismo tiempo. Exactamente. Sí, ¿verdad? Así es. Y eso es lo importante de esta conversación. Doña Melania, ustedes habían anunciado un regreso paulatino, un regreso escalonado. A los papás se les paró el pelo, la verdad, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también lo han tenido que medir así, y es lógica esa preocupación. Usted que es infectóloga pediatra, me imagino que también en el hospital de niños, ¿verdad? Mucha gente asustada, preocupada, porque la casa es un refugio. O sea, y cuando hablamos de los más vulnerables, los enfermos, los adultos mayores, los niños, siento que los papás, yo no soy papá, pero me imagino que un papá se siente confiado de que su chiquito de que él sale a trabajar y que sus chiquitos están en casa. Está protegido en la casa. Están en su burbujita. Sí. ¿Verdad? Y entonces, cuando hablan de volver a las clases, y uno piensa aquel burbujero que se mezcla entre sí, y que a un niño de 7 años o de 8 años es a veces complicado, o de menor edad es a veces complicado decirle, usted no se puede mezclar con sus compañeritos, ¿verdad? O tiene que guardar la distancia, o tenés que taparte para estornudar, que son cosas que hay que irlas haciendo, pero es una preocupación que existe. ¿Cuál es el panorama al día de hoy? Sí, bueno, de parte del Ministerio de Educación Pública, como lo hemos venido anunciando y trabajando, hemos estado trabajando con salud y otras mesas gubernamentales en el famoso Plan Regresar, que todo el mundo lo comenta, lo habla. Y bueno, y es un elemento muy importante es que nosotros reconocemos y escuchamos desde luego la voz de las familias. Y nosotros mismos somos familia, tenemos hijos, tenemos hermanos, primos, ¿verdad? Que también deberían o tendrían el derecho a regresar al proceso educativo. Como decía la doctora Hernández, un elemento muy importante es que como país tenemos que ir midiendo poco a poco la posibilidad de apertura controlada y paulatina de los servicios, dentro de ellos, los servicios educativos, con el resguardo de los procesos, ¿verdad? Y el seguimiento de protocolos que estamos siguiendo. Y esto es un elemento muy importante, no por los próximos meses,
¿verdad? Y no por los próximos días en un eventual regreso. Es que probablemente estos tengan que ser protocolos y medidas que haya que tomar en varios años, ¿verdad? Para el manejo de, en este caso, del COVID-19 y en algunos casos para el manejo también de otras enfermedades que eventualmente el sistema tenga que enfrentar. Entonces, cuando hablamos de nueva normalidad, también no hablamos únicamente de que es que ya cuando el COVID se vaya, ¿verdad? Entonces ya muchas de estas medidas, no, sino que efectivamente tenemos que empezar a enculturar procesos de lavado de manos, de medidas de distanciamiento en algunos casos cuando se requiera. Lo que sí, digamos, quisiéramos transmitir de una manera bastante consolidada es que es un plan que toma en cuenta la voz de toda la gente, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con el Consejo Superior de Educación, trabajamos con las universidades, trabajamos con expertos internacionales en este tema, trabajamos también con padres de familia y representantes de sindicatos, es decir, es un plan y un trabajo que se ha hecho muy coordinadamente con los diferentes actores y por eso siempre ponemos fechas horizonte, porque estamos, digamos, en un proceso en donde lo único cierto es que es incierto cómo vamos a regresar y cuándo lo vamos a hacer. Efectivamente, nosotros habíamos puesto una fecha horizonte posterior a las vacaciones de 15 días. Estamos viendo la complejidad de los protocolos y las medidas y tomamos la decisión de que había que pasar primero por un repaso de todos los actores del sistema educativo, principalmente los docentes y los directores, y en general todos los trabajadores, ¿verdad? Guardas de seguridad, cocineras del sistema, que tienen que resguardar y seguir los protocolos. Entonces estamos montando ya los procesos de capacitación que esto requiere para que efectivamente también eso genere tranquilidad de que la gente que va a estar ahí en el centro va a actuar en consecuencia de algo que sabe hacer. ¿Cuánto va a durar esa capacitación? Estamos previendo que dure hasta las últimas 2 semanas de julio. ¿Verdad? Va a ser en la medida de lo posible en línea para aquellos que puedan accederla primero, digamos, en esa fase y probablemente con otros métodos, con otros trabajadores de los centros educativos. ¿Qué va a incluir esa capacitación? Bueno, estos protocolos que hemos trabajado, el uso de caretas, el distanciamiento, la cantidad de estudiantes por aula, la disposición de infraestructura física y sanidad, digamos, en la infraestructura del centro educativo, uso de, o sea, todos estos horarios escalonados. Recordemos que nosotros tenemos 1.200.000 estudiantes. Como un montón, sí. Hay centros educativos que tienen hasta 1.000, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo muy importante del director y los docentes cada inicio del año para la articulación de un horario. Ahora hay que volver a hacer eso en término escalonado y generar una nueva gestión educativa por centro que permita hacer, digamos, implementar esas medidas que estamos ofreciendo. Una fecha específica todavía no está definida, pero sí sería en agosto, más o menos. Nosotros no podríamos asegurar eso porque ya vimos que estábamos, ¿verdad? Bueno, sí, todo depende del virus, del comportamiento. Sí, todo depende del comportamiento del caso. No es una decisión que tome solo el MEP, ¿verdad? El MEP no puede sin salud llegar a decir, bueno, ya ahora sí abrimos todos, no es una decisión que se toma de esa manera. La gente, ¿verdad? Yo creo que la gente es inteligente en el sentido que todos los días va midiendo el aumento de casos y la gente va haciendo sus hipótesis. No, aumentaron unos casos, pareciera que, ¿verdad? Yo creo que eso es, hay ese indicador, digamos, y la manera en que eso se distribuye a nivel geográfico y la incidencia, digamos, por variables relacionadas son cosas que tenemos que ir tomando en consideración. Una cosa elemental o importante es que independientemente de la fecha de regreso, ninguna zona, por ejemplo, catalogada como zona naranja, regresaría eventualmente a los centros educativos de esa región. Esas quedan fuera. Esas quedan fuera. Y también en algunos casos específicos, cuando la población, tanto infantil como docente, tenga condiciones de riesgo. Entonces también hay una serie de restricciones. No es una apertura masiva ni es una apertura descontrolada en términos de todas esas variables. Yo creo que una cosa que preocupa mucho a los papás y quisiera como sacarla a colación ahorita que estamos aquí, ¿verdad?, hablando y dándoles consejos es, estamos muy expuestos a noticias de redes sociales y nos damos cuenta del caso de Brasil y nos damos cuenta del caso de Israel y el caso de México y, ¿verdad?, y que hay ciclos de contagio, ¿verdad?, y todo eso. Es muy importante saber que así como el caso específico de cada país y el manejo de la pandemia en cada país ha sido particular, también el caso de los sistemas educativos son particulares en sí mismos. Hay temas culturales, hay temas de disposiciones y condiciones, también de salud y de trayectoria de los sistemas educativos que hacen que, digamos, nosotros no podamos igualar las medidas que tomen otros países, sino que tenemos que definitivamente contextualizar muchos de los procesos, igual que lo está haciendo Salud, al caso específico del país. Totalmente claro. Vean, quiero recordarles que estamos conversando con la viceministra académica de Educación, Melania Brenes,
y con la infectóloga pediatra Marcela Hernández acerca de todo esto que nos está tocando vivir, básicamente en el ámbito de la salud y básicamente en el ámbito de la educación y lo que tiene que ver con el curso lectivo. Si usted tiene preguntas directas, nos encantaría que este espacio sirva para que usted aclare sus inquietudes. Entonces está el Facebook de Buen Día para que lo haga por escrito, ahí está Nancy muy atenta, y también está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp donde usted puede agarrar su celular en posición horizontal, graba su pregunta, un videito de 30 segundos, nos dice quién es, desde dónde nos está mirando esta mañana y lanza su pregunta o para la doctora Hernández o para doña Melania Brenes en el caso de que lo decida. Pregunta una televidente, dice, ¿y qué pasa si somos nosotros los padres los que no queremos enviar a nuestros hijos a la escuela? ¿Verdad? Básicamente partiendo de esa preocupación que ya dijimos y que no podemos obviar que existe. Sí, bueno, hay un elemento muy importante ahí con respecto, digamos, al resguardo de los niños es el tema de derechos, ¿verdad? Recordemos que un elemento muy importante como papás somos responsables, desde luego, y como familias de los niños, pero el Estado también tiene una responsabilidad sobre los niños, ¿verdad? Tanto en salud como en educación, el Estado tiene, digamos, una responsabilidad. El servicio educativo es un derecho. Entonces ahí sí nosotros al regreso precisamente parte de las cosas que queremos trabajar con las comunidades educativas tiene que ver, ¿verdad? Porque nuestra insistencia en la posibilidad de regresar, que es algo que eventualmente va a suceder, no es un tema antojadizo, es un tema de derecho educativo y de servicio de la población estudiantil, ¿verdad? Y también tratar de dosificar consecuencias negativas que este periodo de desvinculación presencial del centro educativo o inclusive en algunos casos de desvinculación total de nuestros estudiantes genera en el sistema. Porque hay mucha investigación que dice que entre más largo es ese periodo de desvinculación, más, en algunos casos, más difícil es el regreso y la reincorporación. Y el proceso educativo, el servicio y la oportunidad de seguir adelante y desarrollarse es para muchos niños y sus familias uno de los factores más importantes de movilización social y de cierre de brechas. Entonces, a ver, esa decisión, lo que nosotros estamos planteando es que los papás, las familias tienen que contrabalancearla, también con los argumentos que el Ministerio les está ofreciendo, les va a ofrecer también como parte de este trabajo que estamos haciendo, pero tienen que tomar en cuenta también el tema de derechos de los estudiantes y desde luego de sus posibilidades de interacción. Es bien interesante porque si vos, ¿verdad? Francesco Tonucci, que es un psicopedagogo italiano, más bien insiste en todo lo contrario, en que los niños tienen que vincularse, que esto realmente les va a hacer, digamos, esto va a ser un proceso a nivel cognitivo y a nivel socioemocional difícil para ellos, que, ¿verdad? Que deberíamos generar los espacios de una interacción segura, ¿verdad? Y él, entonces él decía, y él siempre lo promulga así, pregúntenle a los niños qué es lo que quieren. Y nosotros también hemos hecho eso. Hay chicos que desde luego tienen temores, ¿verdad? Sobre todo aquellos que pueden contarnos, los de secundaria. Pero, ¿verdad? Si vos le preguntas a un niño qué quisiera, él dice, quiero jugar con mis amigas, quiero estar... Obviamente no dicen, quiero ir a sentarme ¿verdad? Al proceso a recibir matemática. Pero quieren interactuar. Sí. Quieren interactuar, entonces también ahí las familias tienen que contrabalancear sus decisiones y sus posiciones en función de la salud mental también de los chicos. Claro. Ahora, doctora, le pregunto desde el punto de vista de su especialidad, que nos quedó así al punto. A ver, ¿qué riesgo existe realmente? Este temor de los padres está bien fundamentado en el sentido de que si los chicos de verdad vuelven, aunque sea de forma escalonada, aunque no sea digamos, los 30 estudiantes del aula al mismo tiempo, sino que sean en grupos más pequeños, ¿existe riesgo? Aquí el tema es que tarde o temprano vamos a tener que enviar a nuestros niños a clases de nuevo, sean un mes, sean 2 meses, y el poder transmitirles esa seguridad de que no existe ningún riesgo no va a ser posible, porque existe el mismo riesgo que estando en su hogar y los papás saliendo a trabajar. Quizás, y siguiendo la forma en que se transmite este virus, sí, el riesgo puede ser grande si no se cumplen ciertas medidas y se llega a esa condición de que estén todos como antes, como en la normalidad. Yo creo que aquí hay un mensaje muy importante y es que el regreso a clases no va a ser
normal. Exacto. No va a ser una normalidad donde otra vez puedan estar en el recreo todos sentados. No va a ser lo que teníamos en la mente. Lo que teníamos en mente de antes de esta pandemia no va a poder ser. Lo que conversa uno, bueno, irles explicando definitivamente que no va a ser normal, que no van a poder de nuevo sentarse con el plato en el centro y compartir todos papas tostadas. Eso es algo que desde ya tenemos que ir explicándole a nuestros niños, que el concepto de compartir ahora cambió. Ahora, qué complicado también, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, hay niños un poquito más grandes que pueden entender mucho mejor, pero hay niños más pequeñitos que quizá no tienen la capacidad de poder comprender por qué no se puede abrazar cuando salen todos al recreo en pelota a jugar bola. Sí, para los más grandes quizás sea más fácil porque ya están más maduros, ven las noticias y se interesan, preguntas. Los más pequeños también, ¿verdad? Ahí depende del nivel del desarrollo. Hay muchos niños muy pequeños que están mejores, mire, que los papás y lo comprenden mejor. Sin embargo, el nivel de desarrollo a nosotros sí nos preocupa, digamos, un poco, porque cómo le vamos a enseñar a un niño que si le estorbó la pantalla facial, que si le estorbó la mascarilla quirúrgica, no se la toque, ¿verdad? No se la esté quitando, ¿verdad? Entonces, para eso sí se necesita un nivel de comprensión e irles explicando, ¿verdad? Es probable que tengan que estar más separados, es probable que les piden que usen algo para que no se infecten, estarse haciendo la higiene de manos más frecuente, no compartir. Dios guardísimo en este escenario, mandar a un chiquito enfermo. Dios guarde, ¿verdad? Porque si en ciertas situaciones, por los trabajos de los padres, a veces es necesario enviar al niño, en esta situación yo creo que no debe haber excepciones de enviar a un niño con una sospecha ahí de moquitos o que amaneció un poquito con dolor de estómago, ¿verdad? Ya todo eso quizás vaya a tener que ser todavía más estricto. Sí es. Muy bien. Don Anthony Cerdas le pregunta, ¿por qué si las escuelas y los colegios están cerrados, las guarderías en algunos lugares siguen abiertas? Dice, si esas edades son las de más riesgo, más probabilidad de contagiar, de que un niño, por ejemplo, contagie a un adulto mayor o viceversa. Los niños no entienden de burbujas. Dice Anthony, ¿qué le podemos contestar, viceministra? Sí, ahí, digamos, es importante saber que estos corresponden a todas las instancias de red de cuidado, ¿verdad? Y esta es una población que específicamente tiene ese servicio educativo porque efectivamente sus padres, en este caso, tienen que salir a trabajar definitivamente y no tienen, digamos, ni en su burbuja social ni en su hogar ningún tipo de... ¿Con quién dejarlos? Con quién dejarlos, efectivamente. Desde luego que las redes de cuidado y en este caso los Ensinai y todas las redes asociadas tienen absolutamente todos los protocolos de salud. Si se quiere, se genera como dentro de del servicio educativo la propia burbuja social de esos chicos. Efectivamente, sí hay restricciones como los que decía la doctora Hernández, un chico que asiste a la red, digamos, y cualquier síntoma, por más pequeño que presente, moquillos, ¿verdad? Un poquito de temperatura, dolor no asiste, digamos, al proceso. Pero efectivamente, nada más quisiera aclarar que eso es parte de una red nacional, no es específica o exclusiva del Ministerio de Educación Pública, aunque nosotros somos parte de la Red Nacional de Cuidado, pero en el caso específico del Ministerio, lo que son preescolares, que involucra el trabajo de los estudiantes que tenemos en materno y en transición, ahí sí no hay convocatoria, si se quiere está cerrado. Hay un elemento importante en este proceso con respecto a los niveles de desarrollo de los más pequeños. Efectivamente, nosotros hemos hablado, y eso es un análisis en el que estamos, de la posibilidad efectivamente de seleccionar niveles al plan, digamos, de este regreso paulatino, y efectivamente mucha recomendación internacional y de la OMS es empezar efectivamente por los procesos de los estudiantes en niveles superiores, que tengan, digamos, esta comprensión más clara de la posibilidad de compartir. Yo, por ejemplo, pensaba, ¿verdad?, que son cosas que uno ve comúnmente en los recreos, los chicos que comparten el jugo, me regala un poquito de jugo, esas son cosas que ya no... ¿verdad? Si le cuesta hay que irlos enseñando desde ahora. Vean, si le cuesta a uno, por ejemplo, detenerse y no saludar a alguien de abrazo y beso, o sea, a los adultos nos pasa todos los días, o sea, yo tengo que hacer un esfuerzo porque a uno se le olvida. Sí. ¿Verdad? Y de repente... Hasta que se frena uno. Exactamente. Sí, claro. Imagínese que no va a complicársele a un niño, ¿verdad? Todavía que están pensando en otras cosas y además es parte de su naturaleza. Suena la campana del recreo y ¿qué hacíamos todos cuando salíamos al recreo? Todos en pelota.
O sea, todos en grupo y todos abrazados y todos... Y las chicas se dan la mano y andan la mano Sí. todo el recreo y comparten, ¿verdad? Absolutamente todo, como decía la doctora, poner unas papas, coger papitas, las fiestas, todas las actividades. También nosotros culturalmente somos muy cercanos. Hay otros países donde la gente es un poco más alejada, no son como tan cercanos, ni se saludan de beso, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, países latinos, ¿verdad? Somos muy cercanos físicamente desde chiquitillos, ¿verdad? Nos encanta papachar, como decís vos, nos encanta. Y ese es como un sentimiento además que lo llena uno de energía, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenemos ciertas complejidades en ese caso. Entonces, el eventual regreso involucraría a los niños un poquito más grandes. Así es. No a los más pequeñitos. No en unos primeros estadios. Estamos hablando de ¿qué? Kinder. Kinder son los más pequeñitos, y Esos hasta no. primero y segundo grado, por ejemplo. Ok. O sea, sería a partir de los de tercer grado para arriba. Para arriba. Inclusive estamos mirando, como es paulatino y progresivo, los grados superiores de cada ciclo educativo. En este caso, quintos, sextos, o en el caso de la diversificada. Hay elementos muy importantes que nos preocupan mucho y es parte de los estudios. Y los mismos chicos nos preguntan, hemos tenido conversatorios de manera abierta por Facebook con los estudiantes y ellos dicen, es que ya me voy a graduar del colegio técnico. También nosotros tenemos estudiantes en grados de transición que están o por entrar a la universidad o por entrar o por graduarse de un nivel técnico a nivel de la educación técnica. Esos son grados que estaríamos priorizando, digamos, son niveles para poder tener de manera efectiva la conclusión de su proceso y ya prácticamente están a las puertas de ser adultos y bueno, todo esto. Entonces también hay niveles que estamos valorando no solamente desde la perspectiva de infraestructura y otras variables que se toman en cuenta, sino también el interés superior de la persona estudiante para terminar ya su proceso. Muy bien. Hay un papá que tiene una pregunta en video para, me imagino que es para usted, viceministra, porque tiene que ver con Zoom. Ah, sí. Buen día, buen día. Mi pregunta es, bueno, si no van a haber clases ya presenciales, ¿por qué no capacitan también a los estudiantes a lo que son el uso de herramientas tecnológicas, tal como Zoom o Teams? Solamente le mandan guías, le dice que pueden tener en Teams, pero no le dan la capacitación al estudiante, el cual no puede ingresar a esa herramienta porque desconoce el uso. Gracias. Bueno, yo aprovecharía no solamente para ratificar eso que está diciendo el televidente, de que ¿verdad? Hay que tener el conocimiento, sino el acceso a la herramienta, que ustedes mismos han dicho que no todos los estudiantes evidentemente tienen conectividad, no todos los estudiantes tienen acceso a una computadora o a un celular o una tableta. Sí, ahí es un elemento muy importante, es que hoy por hoy 1.200.000 estudiantes del sistema educativo público tienen su cuenta de Microsoft para poder utilizar Teams y Office 365. Haya podido acceder a este punto o no, todos tienen su cuenta Ya es algo creada. que está ahí por default, digamos. Ya está, no está por default, lo creamos. Ah, bueno. Lo creamos para Una poner... oportunidad en esta Exacto, época. entonces todo el mundo tiene ya su cuenta y todo el mundo de tener oportunidad de crear en los próximos días puede ingresar. Decir, efectivamente ya hoy por hoy, si se quiere, ligado al correo electrónico, cada estudiante matriculado en un centro educativo, desde los más pequeñitos de preescolar hasta los de educación técnica, educación de jóvenes y adultos, tienen su cuenta de correo MEP que pueden utilizar para ingresar a Office 365 y a la plataforma Teams. El Ministerio de Educación Pública oficializó el uso generalizado de Teams, de Microsoft, como la plataforma que nos permite generar ambientes de aprendizaje seguros, porque podemos controlar la data que ingresa ahí y resguardar también los datos de los estudiantes. No hemos acogido otras plataformas virtuales porque no nos ofrecían la misma seguridad de datos. Y además el Ministerio de Educación Pública ya tenía un convenio de años con esta empresa para poder ofrecer ese servicio, es decir, es algo que más bien habilitamos. Es importante decirles que en este punto nosotros tenemos casi ya 500.000 estudiantes utilizando Teams. Del 1.200.000 tenemos ya aproximadamente 500.000 estudiantes activos utilizando Teams con sus docentes. Efectivamente, ese es un número que, aunque es importante, no es la totalidad. En días recientes, ya para esta parte, digamos, del segundo semestre del año, estamos trabajando desde dos perspectivas de habilitación importantes. La primera, estamos trabajando, terminando de reforzar un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad, con el ICE, para ofrecer un plan de conexión por medio de tarjeta chip, en este caso para utilizarse en una tableta o en un dispositivo,
donde el uso efectivamente de la plataforma Teams sería sin consumo de datos, y para adquirir el servicio, y esto lo vamos a comunicar en días posteriores, el estudiante y su familia tiene nada más que indicar que está matriculado en qué centro educativo y nosotros corroboramos que efectivamente es un estudiante activo, sea adulto, sea pequeñito, o sea, ¿verdad? Entonces estamos haciendo ese trabajo. Yo entiendo que ya hay otras compañías de telecomunicaciones que tienen habilitado ese servicio. Y también estamos trabajando ya de manera más grande y global con muchas alianzas adicionales para los procesos de donación de equipamiento a las familias. Probablemente no sea un equipo nuevo, estamos por terminar, digamos, ese proyecto de manera importante, pero por lo menos es un recurso que les servirá en el corto y mediano plazo para habilitar este proceso a distancia, digamos, más fortalecido, sobre todo aquellos más o menos 350,000 que tenemos a través, como decía el señor, de guías de trabajo autónomo. Las guías de trabajo autónomo es como la metodología, pero efectivamente se pueden enviar de manera impresa o se pueden mediar a través de plataformas virtuales. Okay. Doctora, yo quería hacer énfasis en algo que también me ha preocupado en los últimos días, y es en que evidentemente está pasando una situación complicada en la zona norte, y todos tenemos el antecedente, el vecino del norte, las medidas que ha adoptado o que no ha adoptado más bien, y el impacto que eso ha generado en nosotros, ¿verdad? Y es algo que no podemos quitarnos, porque no podemos arrancar el pedazo y ahí estamos, ¿verdad? O sea, estamos unidos por una línea fronteriza que es muy extensa. Las autoridades creo que han hecho un gran esfuerzo, sin embargo, sabemos que es muy complejo ese tema. Pero la gente, yo no sé por qué tenemos la idea, y me incluyo a veces, de que es un asunto de la zona norte y de que es un problema que nos viene de Nicaragua. Y la muestra es que no es así, que también en el centro del país hemos hecho cosas que no son correctas. Sí. ¿Verdad? Y que tenemos casos en el centro del país que no son cosas que están pasando allá o que es un problema que nos viene de arriba. Sí. No perdamos la memoria que esto es un problema mundial. Pongámonos en perspectiva que este es un problema mundial. Cuando empezó, tuvimos casos en Escazú, Santana, Alajuela Centro, Heredia. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente ningún distrito o cantón está libre de riesgo. Ahora los cantones en alerta naranja pues están en esa zona, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Nosotros igual, el resto del país, seguimos amarillos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una amenaza latente de que si no tomamos las medidas, el combo de medidas, ¿verdad? No es nada más, yo escojo esta porque es la que es más fácil y las otras no las hago, ¿verdad? Sino que es la sumatoria de todas las medidas, desde la más fácil como higiene de manos hasta la más difícil como es no tener reuniones, distanciamiento social, hay que tomarlas porque si no, eso ingrese un solo caso, puede hacer que haya una reproducción importante de la enfermedad y que ya no sea solo la zona norte, ¿verdad? Vea que ahora estamos teniendo Alajuelita, está de Pavas, hay casos sueltos, Desamparados. Tres Ríos, hay casos sueltos, digamos, en diferentes partes del país, y todos tenemos que tener el conocimiento de que todo el país está en riesgo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros por donde andemos tenemos que asumir que no conocemos cuál es el estado de las personas que tenemos alrededor. Es que muchas veces, y lo traigo a colación, porque muchas veces siento que es que le echamos la culpa a lo que está pasando en el norte y nos descuidamos aquí en el centro del país. Y entonces cuando uno se da cuenta, volvemos a lo mismo, de las fiestas, de las reuniones, de que a pesar de que todos los días el mensaje es no se reúnan, no se congreguen, no se mezclen, como que nos cuesta entenderlo y pensamos que el problema está allá, que el problema nos viene de nuestro vecino del norte, y dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer nosotros en el centro del país, bueno, en todo el país, sí, en realidad, y de ser responsables y de cuidarnos. Hay otra pregunta en video de una televidente, se llama Marcela Soto, ella es de Cachí, de Paraíso de Cartago. Buenos días, mi nombre es Marcela Soto, estoy hablando desde la zona de Cachí, de Paraíso de Cartago. Quisiera saber qué es lo que va a pasar con el curso lectivo con respecto a si van a pasar los años o si tienen que repetir el año. Tengo dos hijos, uno en 6º grado y otro en 3er año de colegio. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a usted por la consulta.
Sí, este ha sido también un tema complejo de discutir porque no solamente en este caso es un tema de aprobación o reprobación, es un tema también de las repercusiones, por ejemplo, que una repercusión tiene en la vida de una persona, también el impacto a nivel económico del país, ¿verdad?, de retrasar procesos. Entonces ha sido un análisis que tiene un componente del, digamos, interés de la persona, del interés superior de la persona estudiante, pero también de las posibilidades de como sistema, digamos, por ejemplo, de repetir el año o propuestas que también me han preguntado como dar el año por perdido, temas, ¿verdad?, que hemos venido hablando. Todas esas son opciones que hemos barajado. En este punto nosotros tenemos sesiones con el Consejo Superior de Educación. Recordemos que el Ministerio de Educación en su política educativa propiamente dicha, todo lo que tiene que ver con el ámbito curricular, evaluativo, tiene la toma de decisiones resguardada por esta que es la máxima entidad, y hemos venido discutiendo. Nosotros tenemos una propuesta ya evaluativa, ya conformada, ya se presentó al Consejo y se está discutiendo, y la idea es llegar a puerto en esa propuesta este año. Sin embargo, sí les puedo adelantar que nuestra postura no es totalmente diferente a repetir el año, más bien es avanzar en unas condiciones en donde vamos a tener que resguardar algunas acciones específicas de nivelación o compensación para los estudiantes en el año 2021 y 2022 todavía, pero efectivamente hay una propuesta sobre todo encaminada por un enfoque formativo que tiene que ver con que el estudiante reciba claramente descrito qué logra hacer o qué logró, digamos, en este periodo para poder tener un diagnóstico adecuado en el año 2021 y continuar trabajando por parte de nuestros docentes. Vamos a tener en cuenta en esta propuesta varias cosas. Primero, que los estudiantes en general, desde su desarrollo cognitivo, tienen toda la capacidad de nivelarse, de aprender, ¿verdad? Es decir, ellos en la época de desarrollo que están en los estadios de desarrollo, desde el preescolar hasta el sexto, inclusive los de secundaria, tienen una alta plasticidad cerebral y una posibilidad de compensar, de nivelarse, ¿verdad? Es decir, los que hemos hecho la organización curricular somos nosotros los adultos y el sistema, pero ellos están ahí dispuestos a recibir y aprender lo que nosotros les digamos en el tiempo exacto. Los docentes hemos estudiado precisamente para reconocer las trayectorias formativas, el currículum y hacer la posibilidad de compensación y nivelación, no solamente en una situación académica como esta, sino que en general tenemos chicos que llegan a veces a niveles y tenemos que hacer un trabajo curricular, pedagógico y didáctico que ayude a los estudiantes muchas veces a estar al mismo nivel que el resto del grupo, o inclusive a aquellos que van más avanzados también darles la oportunidad de seguir creciendo. Entonces, efectivamente, esto va a ser un trabajo que va a ser de los más importantes lo que resta del año, el año 21 y el 22, en donde efectivamente hemos tenido que trabajar una priorización del currículo, de los contenidos, ¿verdad? Es decir, todo lo que está en el currículo es importante, pero hay algunos procesos que son base. Por ejemplo, saber leer y escribir es un proceso base para seguir aprendiendo en tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces ahí hemos ido identificando de manera medular cuáles son transversales a otros procesos durante todos los niveles para poder trabajar con los docentes e enfatizar en esos que necesitamos ir construyendo de una manera más específica. Es un trabajo inédito, Randall. Esto no se había hecho, esto lo estamos haciendo todos los países. Nos pone de frente también a la valoración del currículum nacional, como ¿verdad? Que ustedes saben que el currículum, un programa de estudios, algo que es una convención social que está oficializada, donde decimos en primer grado se enseña esto, en segundo, en tercero, eso es un trabajo que el ministerio tiene, y ahora de frente a estos procesos pues también hemos hecho un análisis muy importante del currículum y también pues en este caso de las pautas que les damos a los docentes para avanzar o no, dependiendo de su situación o contexto. Muy bien. Ya vamos a ir con algunas otras preguntas que nos están haciendo para la viceministra, básicamente. Mucha preocupación por el curso lectivo. Sí. Pero, doctor Hernández, yo quería poner sobre la mesa también un tema del que mucho se ha hablado. Desde que comenzó esto de la pandemia, el tema de la mascarilla ha sido, ¿verdad? Sí. muy polémico, porque hay muchos estudios, gente que la aprueba, gente que dice que no. Luego vimos bueno, que no son todas las mascarillas, sino que son ciertas mascarillas las que nos protegen, que también depende mucho del uso que le demos, ¿verdad? Es bien complejo hablar del tema. Mucha gente en estos días ha estado insistiendo en que por qué no se decreta obligatorio el uso de mascarilla por parte del gobierno. Yo sé que, bueno, usted es experta y lo que quiero preguntarle es qué piensa usted
con respecto a esto? La toma de decisión con respecto hacia hacerla obligatoria es competencia del Ministerio de Salud, principalmente, empezando por ahí. Luego, el tema de las mascarillas es un tema incansable, es inagotable, es un tema que desde el día 1 hasta hoy nos ocupa. ¿Por qué? Porque se viene conociendo. ¿Por qué? Porque la mascarilla quirúrgica inicialmente solo se utilizaba para servicios de salud, para la atención de pacientes, y ahora se le está dando un uso extendido y proyectado más a la comunidad como un único fin, ¿verdad? Tratar de controlar la propagación, dependiendo de los diferentes tipos de mascarilla y demás. Sin embargo, quiero ser aquí muy enfática en que el uso de la mascarilla no es la medida salvadora única, ni la medida que va a hacer que evite que todas las personas se infecten. Esta es una medida más de un combo que hay que tomar. Y ahora ya hay un poco más de información. Y sí, la mascarilla sirve. La mascarilla sirve para prevenir esa transmisión respiratoria a través de las gotitas, pero también sirve más que la mascarilla esto, el distanciamiento. Si nosotros logramos poder tener el distanciamiento, esta distancia física de por lo menos, Organización Mundial de la Salud dice mínimo 1 metro, sin embargo nosotros siempre hemos sido extra cuidadosos y venimos diciendo 1.8 metros, más ajustado al CDC para que todavía sea menos riesgoso. Entonces, si nosotros logramos mantener la distancia, ni siquiera ocupamos andar con una mascarilla quirúrgica, como estamos aquí nosotros. Ahora, el tipo de la mascarilla, ¿por qué ha surgido el tema de la quirúrgica, de los respiradores N95 o sus equivalentes, o la mascarilla de tela? Esto básicamente por el acceso a la información que está teniendo todo el mundo. Ahora vuelvo a hacer este llamado de que nosotros tenemos que seguir cómo van los casos a nivel nacional y tomar medidas que sean aptas y adecuadas para el momento epidemiológico, dependiendo del comportamiento de casos de este país. Porque tal vez quisimos aventurarnos al uso de la mascarilla muy pronto por estar viendo noticias y redes y fotos de otros países que tenían muchísimos casos y ya la habían hecho obligatoria. Quizás no ha llegado ese momento. No sé si en algún momento el ministro va a llegar y va a decir úsela obligatoriamente o no. Ahorita lo que se está dando es una recomendación de que si usted tiene que atender multitudes, porque es inevitable por trabajo, ¿verdad? No, se puede uno imaginar diferentes cosas, porque no puede mantener esta distancia, o como lo es, por ejemplo, el transporte público, utilice una mascarilla. Ahora, ¿por qué hay un tema? ¿Por qué tela? ¿Por qué quirúrgica? Hay un tema muy importante a nivel mundial, no es un nivel nacional nada más, es a nivel mundial, y eso es la escasez. Entonces, orientar el uso de la mascarilla quirúrgica al personal de salud que está atendiendo enfermos. Y todas las demás personas que normalmente no utilizarían mascarilla quirúrgica para sus trabajos o para... se les está dando la recomendación de utilizar la mascarilla de tela de una forma voluntaria y valorando el riesgo en el que se encuentra. Si eso va a cambiar, pues yo creo que lo va a ir definiendo es en el momento en que se defina si hay transmisión comunitaria o no, y la cantidad de casos graves que hay, y dependiendo a ese balance de si mejor nos quedamos todos encerrados o salimos un poco, pero con medidas de protección. No sé si con eso aclaro un poco. Sí, no, sí. Yo entiendo básicamente que la decisión de hacerlo obligatorio o no se le corresponde al gobierno de la República, básicamente de las autoridades de salud, pero sí quería conocer su opinión como infectóloga, porque sí es una preocupación que he visto en muchos sectores, no solamente de la sociedad civil, sino también médicos. O sea, sí. He visto muchos médicos que postean en sus redes sociales que debería exigirse el tema de la mascarilla. Y hay un tema aquí muy importante con la mascarilla, es el uso correcto, que yo sí lo he venido insistiendo y comentando, y lo hemos hablado muchas veces, y eso no es solo utilizarla o andarla en la bolsa, no es solo tenerla, es saberla usar. Y con el uso de la mascarilla de tela, saber que esa mascarilla de tela tiene que andar limpia, ¿verdad? Y cómo almacenarla, lavarla todos los días, qué va a hacer, ¿verdad? No es solo llegar y comprarse una bolsa de mascarilla. Porque lo que ustedes han insistido, y lo ratifico, es que a veces la mascarilla te da una falsa sensación de protección o de seguridad que hace que yo
me descuide en otras cosas. Sí. Y entonces ya no me lavo las manos tan frecuentemente, ya no procuro el distanciamiento social, ¿verdad? Porque como me siento Como ando protegido... con la mascarilla me puedo acercar y esa no es la idea, no es que la mascarilla sustituya las otras medidas, es sumatorio, todo suma. Y vea qué curioso ahora que usted lo menciona, antes la gente estaba al puro principio obsesiva comprando soluciones de alcohol para higiene de manos y ya uno ya ve como que ya no, ¿verdad? Ya Como nos que bajó ya nos bajó un poquito esas ganas de estar haciendo higiene de manos y poniéndonos solución alcohólica, Que no ¿verdad? debe en ser, las por manos, cierto. que en realidad esa es la primer medida y luego siguen todas las demás. Así es. O sea, hay cositas que ya sabemos todos y que son las mismas cosas que nos han dicho ustedes los especialistas desde el principio que no deberíamos aflojar. O sea, en eso no deberíamos aflojar. No deberíamos aflojar en el lavado de manos, en los protocolos de estornudar y de toser. No deberíamos aflojar en el distanciamiento social. Vea, le pregunta a Ana Yancy Rojas, viceministra, por el bachillerato por madurez. Dice que los exámenes los reprogramaron para agosto. Dice, yo soy de la zona de desamparados y quiero saber qué va a pasar con los exámenes porque desamparados es zona naranja. Hasta el momento están reprogramados para esas fechas. Probablemente en zona naranja tendríamos que mirar los recintos, cambiar, digamos, recintos, pero están todavía reprogramados al día de hoy y en las comunicaciones que hemos enviado para el mes de agosto para finalizar esos procesos. Pero al punto, digamos, no hay ningún cambio todavía. Muy bien, hay otra pregunta de un señor, un televidente en video, sobre las pruebas. Buenos días. Estaba viendo el programa y quería hacerle una consulta a la viceministra de Educación. ¿Qué va a pasar con toda la gente que hemos o que fuimos y pagamos para hacer las pruebas de tercer ciclo? Bueno, hay una gran población, ¿verdad? Grande en que estudiamos de esa manera. Entonces, para ver qué va a pasar con esas pruebas que se hacían en mayo y la segunda convocatoria era para el mes de octubre. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, esta pregunta que nos está haciendo el señor tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos. El Ministerio de Educación Pública tiene un gran porcentaje de estudiantes que son jóvenes y adultos que quieren concluir su educación diversificada del colegio o inclusive la escuela a través de secciones nocturnas. Decirles que nosotros, para nosotros, la población adulta estudiantil es muy importante. En este momento estamos generando una serie de acciones de cambio y de abordaje diferenciado desde un enfoque andragógico para las personas jóvenes y adultas, y todas estas pruebas que están pendientes estarán siendo reprogramadas. Por ejemplo, las de educación abierta ya están reprogramadas porque sabemos que ya es para aproximadamente 30.000 estudiantes que están casi en las últimas para poder egresarse de la educación diversificada. Pero la esperanza que nosotros tenemos es que resguardando todos los temas de salud, medidas y etcétera en los diferentes recintos, podamos a partir de agosto, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, darles la oportunidad este mismo año u ofrecerles una alternativa de aprobación y avance o progreso. De manera que esos son elementos que estaríamos previendo. De momento las que están ya programadas son jóvenes y adultos y todas las demás estarían programándose para los meses que siguen. Tenemos, por ejemplo, también las pruebas de naturalización, que esas son para la parte de ciudadanía, de la adquisición de la ciudadanía, que también las hace el Ministerio de Educación Pública. Ahí también hemos tenido consultas y esas también estarían reprogramándose en el momento que consideremos oportuno. Viceministra, bueno, cada casa es un mundito pequeño y le digo esto porque doña Ana Monge nos plantea un caso muy particular. Dice que tiene un hijo que es paciente oncológico y que ese es un gran factor de riesgo. Dice que es un derecho, que él tiene derecho a la educación, pero también la salud es un derecho y yo de mi parte no lo enviaría porque su salud para mí es prioridad, ya que nos pasó en clases que sus compañeros iban resfriados o con algún virus y uno entiende ese temor en particular de esta mamá de familia, ¿verdad? Claro que sí, eso es la recomendación. Vamos a ver, vamos a aclarar esto muy importante. Cualquier estudiante con un factor de riesgo reconocido y diagnosticado, en este caso como este chico que es paciente oncológico, no tiene que, es decir, tiene que seguir el trabajo de apoyo educativo a distancia. En la casa. Y exactamente, desde el hogar, y no tiene que asistir presencialmente, aunque esté en un año que estemos diciendo que vamos a ir reincorporando. Todos estos son temas que las familias tienen que visualizar con el centro educativo y llevar el debido expediente de que necesita seguir con el apoyo que ya se le venía dando por esta razón. ¿Qué otros casos
¿Qué otros casos, aparte de los niños, digamos, como en esta condición? Yo estoy totalmente de acuerdo que probablemente sí vayan a ocupar alguna adecuación y que no entren dentro del montón de niños, porque dentro de los factores de riesgo están los niños oncológicos o que tienen algún otro problema de defensas, ¿verdad? Los diabéticos, los niños que tienen enfermedades pulmonares. Ahí yo creo que sí vamos a tener que continuar esta coordinación cercana entre educación y salud, porque ahí también entra no cualquier asmático, sino que hay que ver ese grado de asma o ese grado de problemas pulmonares que puedan tener, o las enfermedades de corazón, ¿verdad? Esas son las principales. Perfecto. Desde Punta Arenas le pregunta a una mamá, ¿qué puedo hacer si la docente de mi hijo de 6º grado ni siquiera le ha enviado el correo con la contraseña para entrar a la plataforma Teams? La puede hacer ella misma, la mamá, ya sea llamando al número 1116 o entrando a la página web del Ministerio de Educación Pública, www.mep.go.cr, y abajo en un cintillo donde ustedes van a ver botoncitos que pasan, dice gestione su correo, adquiera su correo. Ahí dan clic y es donde hacen la habilitación. Entonces, el correo electrónico no necesariamente solo lo tienen que enviar los docentes, sino que también las familias, los papás lo pueden gestionar a partir de la página web. Es muy importante que en la página web del MEP también hay otro botón abajo en este cintillo que les estoy hablando que dice apoyo educativo a distancia. Si dan clic ahí, hay videos y alguna información importante para las familias para que puedan saber cómo gestionar todos estos servicios. Entonces, no solamente dependen en este caso de los docentes para ese proceso, sino que también el docente desde luego que puede ayudar y todo, pero está la posibilidad de hacerlo por ellos mismos. Bueno, igual ahí está apareciendo en el cintillo la información para esta televidente y para todas las otras que pueden estar en la misma situación. Hay otro video sobre, otra pregunta sobre clases virtuales. Buen día, quería preguntarle a la ministra por qué aquí en Costa Rica no se implementó el sistema de clases virtuales. Los muchachos vienen haciendo trabajos de clases ya vistas cuando estuvieron de manera presencial. Preocupa ver de que, por ejemplo, mi hijo que está en último año no tenga la preparación adecuada para poder presentar los exámenes de universidad. He visto de que en otros países ha tenido éxito esta preparación, este tipo de clases, y saber. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a usted. Sí, bueno, un elemento muy importante, espero, digamos, vamos a ver, ¿cómo hacer esta distinción? El Ministerio de Educación Pública ha habilitado un proceso de apoyo educativo a distancia que tiene una habilitación de una plataforma virtual de aprendizaje que se llama Teams. El encargado del diseño del proceso educativo, que tiene una metodología ya definida, que es una guía de trabajo donde va de alguna manera orientando al estudiante y a sus familias a desarrollar trabajo académico en la casa, tiene la posibilidad de habilitar espacios en Teams, ya sea concurrentes, más bien sincrónicos o asincrónicos, o inclusive videos de explicación que involucren el apoyo en este proceso de aprendizaje que se hace a distancia desde el hogar. Entonces, el proceso de explicación, de trabajo, de guía, depende de cada docente. Pero también, en respuesta al señor, sí decirle que el ministerio sí tiene estipulado un apoyo educativo a distancia, y en el caso específico de este estudiante, si tiene las posibilidades, las condiciones de conectarse, lo que tiene que averiguar es con el centro educativo, ¿verdad? Porque entiendo también que en el caso de la secundaria, diferentes docentes están haciendo diferentes estrategias. ¿Por qué no se ha habilitado ese apoyo educativo a distancia en caso de tener la posibilidad? Porque sí, eso está dispuesto, y sí tenemos en este momento más de 500,000 de estudiantes ya trabajando en esa modalidad. Viceministra, nosotros hicimos la semana pasada un sondeo con algunos padres de familia para que también hicieran sus preguntas, aparte de ofrecerles la posibilidad de que lo hicieran a través de redes sociales. Salimos a la calle con un equipo y hay algunas preguntas que me parecen importantes. Entonces, Jorge, te quería pedir que buscáramos la pregunta número 1 que estaba grabada para ponérsela a la viceministra. Buenos días, señora ministra. Mi nombre es Nancy Portugués y tengo la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con la evaluación de los chicos si hasta el día de hoy no hemos tenido entrega de notas ni de primer trimestre ni de segundo trimestre? Muchas gracias.
La evaluación es un tema también que... Sí, la evaluación sí es el gran tema. La evaluación es el gran tema porque tanto los estudiantes como sus familias están pensando, paso, no paso, me quedo, no puedo, ¿verdad? Como les decía en la pregunta anterior, que también hacía uno de los televidentes, nosotros estamos terminando de gestionar con el Consejo Superior un enfoque evaluativo formativo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, y eso es un elemento importante. Probablemente este año, en términos evaluativos, lo que se les entregue a los estudiantes de todas las modalidades no sea una nota, no sea un 90, un 85 ni un promedio, porque en este momento el sistema no ha tenido las condiciones para hacer pruebas, ¿verdad? Exámenes, como los que estamos acostumbrados a hacer, donde nos sentamos, donde se miden conocimientos, etcétera. Y por tanto, el proceso evaluativo se va a tener que fundamentar en el trabajo, en la visualización, en el acompañamiento del trabajo educativo que ocurre en el hogar. Eso requiere una evaluación distinta, una evaluación mucho más encaminada a lo que logró hacer el estudiante en este proceso que el docente le propuso, en donde el docente va a tener que describirle a los papás a partir de ese trabajo académico que hizo, qué logró, qué no ha logrado y le falta todavía por completar, en qué nivel está, por ejemplo, en el desarrollo de alguna área curricular, y eso, si se quiere, es más descriptivo, es decir, va a poder decir el estudiante en esta área o en esta habilidad está en cierto nivel, logra esto y le falta para años venideros seguir aprendiendo esto y esto y esto. Entonces, esa es una decisión técnica, metodológica que hemos tomado en consideración. Entonces, ¿qué quisiera yo que tuvieran en cuenta las familias, los papás, en este caso, que están preocupados, y los mismos niños? Bueno, que este año no deben esperar notas o calificaciones trimestrales, que estaríamos previendo otros métodos que también existen, que quizás tal vez no se utilizan de una manera 100% generalizada en el sistema, pero que por las condiciones de este año vamos a tener que habilitar con más fuerza para poder beneficiar sobre todo a las personas estudiantes en su avance y en su progreso educativo. Muy bien, Bea. Me están diciendo que hay muchas preguntas de padres de familia que no tienen claro cuáles son los cantones que están bajo alerta naranja. ¿Ustedes se acuerdan? No con exactitud. No, ¿verdad? Pocosí. Guatuso. Eso sí me acuerdo. Fortuna, Los Chiles. Los Chiles. San Carlos, creo. Peñas Blancas de San Ramón. Desamparados y Alajuelita. San Carlos, no todos los distritos. Ok. Vamos a buscar la información y se las vamos a colocar. Unos infográficos ahora. Sí, sí. También hay otra pregunta. Jorge, vamos a la pregunta número 2 que estaba grabada, porque me parece que también es importante. Buenos días, mi nombre es Rafael Rojas Esteigo. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo harán los estudiantes que van para colegios técnicos si los que van para décimo no tienen calificaciones ni información de cómo ingresar? Sí, nuevamente, un elemento importante es que el sistema tiene que hacer las adaptaciones para poder prever el ingreso a las modalidades técnicas en este caso, que en algunos colegios se ingresa desde décimo, undécimo y doceavo, que es la formación de 3 años técnica que los estudiantes reciben, pero también ahí estamos previendo. ¿Qué es lo que hemos estado previendo? Bueno, una serie de condiciones. El sistema es muy complejo en todos sus requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, este año habían pruebas técnicas, pruebas estandarizadas de educación técnica. Los chicos están exentos de hacer esas pruebas, los que se van a graduar este año. También están las prácticas profesionales, que en la educación técnica es un proceso muy importante, pero ahí requieren ir a empresa. Y hay empresas que ya nos han dicho que no vamos a recibir estudiantes. Exacto, entonces ahí hemos tenido algunos elementos importantes. Hay una salida posible y hay un pequeño porcentaje que probablemente vamos a poder ir a empresa, pero a través de teletrabajo. Entonces ahí esas empresas les estamos profundamente agradecidos de habilitar esa opción porque saben la importancia que tiene para los chicos esto, pero hay otras alternativas como proyectos o algunas modalidades de salida que serían las que estaríamos habilitando. Nuevamente, no son las más comunes, no son las que los chicos más escogen para graduarse de la educación técnica, porque sienten pues que el proceso de la posibilidad de ir y tener una experiencia laboral, aunque sea corta, les habilita, les da experiencia para poner en práctica lo que van a desempeñar a futuro. Pero esos son temas, todas esas son gestiones. Ahora, es importante que toda la comunidad y la ciudadanía sepa que el sistema tiene requisitos, que tiene lineamientos y todo, y que en la medida que este año esos temas no se han podido cumplir, el ministerio tiene la necesidad de dar una respuesta específica.
Si no se ha dado es porque no es una respuesta que sea solamente de decirlo, sino que hay que pasar por un proceso normativo de cambio de ley, de decreto o inclusive de reglamento de evaluación que tiene sus complejidades, pero tienen que tener la tranquilidad de que eventualmente van a tener una respuesta de finalización, de ingreso, inclusive del proceso de articulación que el MEP tiene que hacer con las universidades para el ingreso a la educación pública en aquellas universidades donde haya una prueba de admisión. Todos estos son temas que desde luego que se va a tener una respuesta y precisamente ese es el tipo de temas si ustedes ponen atención a las preguntas, todas tienen que ver con esa necesidad de seguir avanzando. Por supuesto. De seguir avanzando, de finalizar procesos. Es ahí donde el sistema tiene que ser responsable y dar las respuestas necesarias y certeras que se requieren y por lo cual, por ejemplo, como un regreso no del todo o una desarticulación del ciclo lectivo del año 2020 nunca ha sido una de las opciones del Ministerio en este periodo. Muy bien, ya para cerrar vamos a colocarles un mapa con los cantones que están en alerta naranja, que es una pregunta que nos han hecho ustedes y ahí están. Sí, pegamos algunas, ¿verdad? Sí. Ajá. Nos faltó Paquera. Paquera. Pero bueno, ahí están Upala, Los Chiles, Pocosí, Alajuelita, Desamparados, Paquera y en la parte de San Carlos, ¿verdad? Fortuna y Peñas Blancas. Por supuesto que esto puede variar, ¿verdad? Es lo que existe a hoy, pero sí puede variar. Y recuerden lo que la viceministra dijo, es decir, que el eventual retorno escalonado, programado a clases presenciales no incluiría evidentemente a los estudiantes que viven en alguno de los cantones que están bajo alerta naranja, que al día de hoy son estos, pero que, insisto, podrían variar en las próximas semanas. Señoras, yo quiero pedirles ya para terminar una conclusión, cada una desde su trabajo, desde su área, ¿verdad? Porque sí hay mucha inquietud. Yo le entiendo por lo que usted nos acaba de decir esta mañana que hay muchas cosas que hay que definir conforme veamos cómo se comporta este virus y cuál es el comportamiento de nosotros también ante el virus. Exactamente. Sí, un elemento importante es que nosotros hemos dado las respuestas que ya podemos dar. Por ejemplo, como ustedes saben, este año se anuló la aplicación de pruebas FARO, de pruebas de especialidades técnicas. Ya esas eran condiciones que veíamos que definitivamente no iba a ser posible realizar este año. Entonces, aquellos procesos sobre los que ya el Ministerio tiene certeza, ya eso ha sido avanzado y etcétera. Hay otros elementos, capacitación, las pruebas de educación abierta, los temas de educación técnica, la evaluación también, que han sido procesos que han estado con una respuesta percibida, siento yo, un poco más lenta, porque precisamente tenemos que mirar de aquí al cierre del año cómo se va comportando el proceso educativo y también las decisiones que vamos tomando a partir del comportamiento de la pandemia. Pero sí quisiera decirle a toda la comunidad, a los papás que nos están observando, que una respuesta y una solución a la situación de cada estudiante va a estar dada por el Ministerio a través de nuestras direcciones regionales, de los centros educativos. Yo creo que hemos sido, sí, bastante congruentes en dar la información ¿verdad?, que vamos teniendo de una manera clara y ahí un poco también para calmar los ánimos y etcétera. Vamos a estar haciendo estas comunicaciones de manera oportuna para que todo el mundo sienta la tranquilidad de que se está haciendo un trabajo responsable en beneficio sobre todo de la salud y el bienestar de nuestras personas estudiantes y también de nuestras personas docentes. Muy bien, doctora. Sí, yo lo que les quiero transmitir es que el riesgo de tener la infección es latente. Ojalá todos, si nos da, sea algo leve. Sin embargo, hay que insistir en toda la población, y sobre todo con los niños, en que apliquen las medidas de prevención para poder cuidar de las poblaciones más vulnerables, que serían los que terminan hospitalizados o en UCI. Que eso es muy importante, que eso también tiene mucho que ver con lo que pasó este fin de semana, ¿verdad? Con las decisiones que tomaron las autoridades. Alguna gente las critica porque, bueno, fueron muy repentinas y el comercio se había preparado y tal, pero yo pienso que está clarísimo que lo que quieren es proteger a las poblaciones más vulnerables, que son no solamente las que se pueden ver más afectadas, sino las que pueden cambiar la historia del manejo de la pandemia en nuestro país. Así es. Así que gracias a ambas por habernos acompañado, gracias a todos ustedes también por haberle prestado atención a este espacio. Ojalá hayamos aclarado las dudas más importantes. Yo sé que quedan muchísimas, pero vamos a tratar aquí en el programa de ir evacuándolas en la medida de nuestras posibilidades.